Buen día, tenga cada uno de ustedes. Mi nombre es Jennifer Abigail Flores Contreras. Soy integrante del grupo número 1 y en esta ocasión me tocó presentar lo que es la estimación de una media poblacional con desviación estándar conocida. Dentro de este proceso se identifica que la estimación de la media o la media menstrual es una variable aleatoria que toma un valor según la muestra concreta que se obtenga. Dentro de este proceso se conoce lo que es la desviación estándar conocida y la desviación estándar desconocida. Para saber identificar cuál es la que vamos a utilizar, se necesitan requisitos importantes, que son que la muestra sea aleatoria simple y que la muestra provenga de una población normal. Para entender mejor el procedimiento y las fórmulas que vamos a utilizar, daré algunos datos importantes, como por ejemplo la Z crítica, que se representa con una Z y una C, la proporción menstrual se representa con una P y una pleca, la probabilidad del fracaso se representa con una Q y una pleca, el total de datos se representa con una N y una pleca, el alfa se representa con un arroba, el mu se representa con una U reversa, el intervalo de confianza se representa con una IC, el margen de error se representa con una E, la desviación estándar se representa con una T y la media menstrual se representa con una X y una pleca. Bueno, dentro de este proceso antes de ponerlo en práctica hay que identificar dos factores importantes, que si nosotros vamos a jugar con una población menor de 30 personas se utiliza lo que es la tabla de T-Student, y si nosotros vamos a aplicar con una población de más de 30 personas utilizaremos lo que es la tabla de puntuación Z. En estadística, la puntuación Z o puntuación estándar de una observación es el número de desviaciones estándar que hay por encima o por debajo de la media de la población. Para calcular una puntuación tipificada, debe saber la media y la desviación estándar de la población. Aquí tengo un ejemplo que lo utilizaremos, que el resultado lo utilizaremos más adelante en el ejercicio que les voy a explicar. Tenemos lo que es el alfa, que es igual a 1 menos a 1 menos 0.97, que esto representa el intervalo de confianza. Lo tenemos al restar esto, nos da como resultado 0.03. Eso lo dividimos entre 2 porque se coloca en cada lado. Tenemos como resultado el 0.015. Ya teniendo este resultado pasaremos a calcular lo que es el área. Calculando el área tenemos 1, que siempre ve en la fórmula, menos el 0.015, nos da como resultado 0.985. Cuando tenemos un valor menos de 4 números se le coloca un 0, entonces tendríamos 9850. Entonces, nos vamos a la tabla donde buscaremos el 9850 en toda la tabla. Aquí yo ya lo tengo marcado. Y si podemos observar, en la parte izquierda tenemos el 2.1 y aquí está el 9850, perdón, en 7. Entonces el resultado, la Z crítica va a ser 2.17. Y ese sería el valor que utilizaremos más adelante, que utilizaremos en el ejercicio que les voy a explicar ahorita. Tenemos este ejercicio que dice: se practicó una prueba de COVID-19 a 45 personas en un trabajo con una media menstrual de 55.3. Y se sabe que la desviación estándar es del 13.5. Encuentre el intervalo de confianza del 97%. Tenemos para calcular el intervalo de confianza, que es lo que los pide, necesitamos lo que es el margen de error. Para calcular el margen de error necesitamos lo que es el Z crítico. Al momento, nosotros en esta parte de aquí es lo que yo les estaba explicando anteriormente, cómo se saca. Entonces ya podemos ver que tenemos 2.17, que es el Z crítico. Ya podemos pasar a explicar lo que es el margen de error. El margen de error tiene como fórmula que es igual a Z crítico por la desviación estándar entre el total de datos. En esta parte de aquí solo pasamos a sustituir los datos, donde 2.17 es la Z crítico,
13.5 es la desviación estándar y 45 es el total de datos, donde volvemos a copiar el 2.17, le sacamos la raíz a 45, que es 6.70, volvemos a copiar el 2.17, lo dividimos 13.5 entre 6.70, nos da a 2.01, esto lo multiplicamos con 2.17 y nos da como resultado 4.36, y ese es el valor que nosotros vamos a utilizar en lo que es el intervalo de confianza. Intervalo de confianza lo tenemos que se representa con una IC, es igual a lo que es la media menstrual menos el margen de error, la media menstrual más el margen de error. De aquí solo procederemos a la sustitución de datos, que es 55.3 menos 4.36, que es el margen de error. Y al otro lado tenemos 53.3 más 4.36. En esta parte de aquí solo procederemos a restar lo de la parte izquierda y a sumar lo de la parte derecha, donde da como resultado 50.94 y el otro 59.66. Lo redondeamos y nos queda 51% y 60%, lo cual se interpreta de la siguiente manera. Existe una confianza del 97%, que la media poblacional se encuentra en el rango de 50% y 61% en las pruebas. Y ese sería el resultado. Ahora bien, tenemos lo que es la T-Student, lo que les explicaba anteriormente, que se utiliza cuando cuando se va a utilizar una población menor de 30 personas. En probabilidad y estadística, la distribución T o distribución de T-Student es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeña. Entonces aquí tenemos igual el ejemplo, donde podemos ver que alfa igual 1 menos 0.95, que es 0.5, este 0.5 lo dividimos entre 2, que es el valor por lo que se coloca en cada lado, y lo da como resultado 0.25. De ahí tenemos el total de números, el total de datos, perdón, que es 25, y tenemos este 25 le restamos 1 y nos da como resultado 24. Este 24 es el grado de libertad. Si nosotros observamos en la parte de la izquierda tenemos el grado de libertad y aquí tenemos lo que son los datos. Solo tenemos grado de libertad, que es 24, y buscamos el 0.25 que está aquí. Entonces lo da como resultado 0.64 por el redondeado. Por el redondeo, perdón. Y eso sería el dato que nosotros vamos a utilizar en el siguiente ejercicio. En este ejercicio podemos notar que nos dice, se practicó una prueba de COVID-19 a 25 personas en un trabajo con una media menstrual de 55.3 y se sabe que la desviación estándar es de 13.5, encuentre el intervalo de confianza del 95%. Dentro de este proceso ya tenemos muy bien de que esto fue lo que les expliqué anteriormente, donde tenemos lo que es la desviación, tenemos lo que es la desviación estándar, o sea, el dato que nosotros vamos a utilizar, que es 2.064. Y nos pide igual que calculemos el intervalo de confianza, solo que del 95%. Entonces, teniendo los datos, calculamos el margen de error. A este proceso, en esta parte lo calculamos con el 2.064. La desviación estándar, que es de 13.5. El total de datos, que es de 25. Ya de ahí volvemos a copiar el 2.064, el 13.5, le sacamos la raíz a 25, que es 5. En la otra parte volvemos a copiar el 2.064, dividimos 13.5 entre 5, nos da 2.7, multiplicamos ese valor, nos da 5.57. Calculamos el intervalo de confianza, que es igual, es totalmente la misma fórmula. Sustituimos la fórmula 55.3 menos 55.57, perdón,
Al otro lado tenemos 55.3 más 5.57, donde nos da como resultado en la parte donde restamos 49.73 y en la parte que sumamos 60.87. Al redondearlo nos sale 50%, al otro lado nos sale 61%. Al momento nos sale el mismo resultado y podemos interpretarlo de esta manera. Existe una confianza del 95% que la media poblacional se encuentra en el rango del 50% y 61% en la prueba. Esta es mi presentación. Espero de que haya sido de mucha ayuda y que les haya entendido. Muchas gracias.